Buenos días a todos. Vamos a empezar hoy el último de los temas dedicados a la dictadura franquista, que se titula Represión y oposición política al régimen franquista, el papel de la cultura. Como os he comentado anteriormente, en este año, en la prueba de BAU, se decidió a principio de curso que el apartado final, el papel de la cultura, no iba a entrar en el desarrollo del epígrafe. No obstante, a mí me parece que resulta más clara la exposición del régimen franquista, abordando todos los aspectos que se señalan en esa distribución de temas, y nosotros lo vamos a ver, aunque, como digo, no va a ser necesario incorporar esta información a la hora de contestar este epígrafe. El epígrafe, como veis, tiene tres partes diferenciadas, una dedicada a la represión política por parte del propio régimen dictatorial, una segunda parte dedicada a la evolución de la oposición política, tanto en el interior como en el exterior de España, y este tercer apartado dedicado a la cultura. Con respecto a la primera de estas cuestiones, la represión, hay que decir que la dictadura franquista, como corresponde con prácticamente todos los regímenes dictatoriales, va a emplear de manera profusa la represión. Una represión que va a adoptar distintas formas y va a dirigirse a colectivos diferenciados a lo largo de los casi 40 años de duración del régimen, sin desaparecer en ningún caso. No obstante, hay que señalar igualmente que los efectos de esta represión sobre la sociedad en su conjunto van a ir progresivamente disminuyendo, en gran medida a razón de que el régimen se estabiliza y adquiere una mayor seguridad en su permanencia. Es decir, los primeros años posteriores a la finalización de la guerra civil son los que van a ver la represión de mayor alcance e intensidad, y a medida que el régimen se consolida, a medida que estos intentos de desestabilización por parte de los opositores van siendo sofocados por el propio régimen, esta represión va reduciendo su alcance sin desaparecer nunca y transformándose, dando paso a distintas formas, como veremos, que son las que van a caracterizar el periodo final del franquismo. La primera represión va a iniciarse durante la propia guerra civil. Como dijimos, una de las características que va a tener el conflicto civil, tanto en un bando como en el otro, aunque con mayor intensidad en cuanto que va a afectar a todo el territorio nacional en la zona controlada por los rebeldes, va a ser la represión en retaguardia. Una represión de carácter extrajudicial que se refleja en instituciones como las checas, en la zona republicana, o los paseos en la zona nacional. Esto es una actuación en la que milicianos, normalmente vinculados a alguna de las formaciones políticas, eliminaban a rivales políticos por cuestiones que podían ser completamente nimias, como puede ser el carácter de maestro de las escuelas republicanas o el acudir diariamente a misa como razón suficiente para, como digo, iniciar ese proceso de depuración. Sin embargo, el franquismo, una vez institucionalizado, una vez que advierte esa cercanía del triunfo en la guerra civil, va a presentar unas características particulares de la represión, y es su carácter formal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la represión en el franquismo no va a ejercerse de manera oculta o ajena al desarrollo normal de las instituciones del Estado, como si se tratase de una entidad diferente de la propia acción del Estado, sino que va a integrarse en función de un cuerpo legislativo, de una serie de normas legales que se aprueban y que se ejercen a través de una serie de tribunales de justicia. En primer lugar, tribunales de carácter militar. Como ya vimos, en 1939, antes incluso de que se
termine la guerra civil, se aprobaba la Ley de Responsabilidades Políticas, una ley que suponía la depuración de las distintas facciones, las distintas entidades de la propia administración española, con especial relevancia, como dijimos, en el magisterio, en la judicatura, en el propio ejército, de aquellas personas que incurriesen en estas responsabilidades políticas que se atrasaban hasta el 1 de octubre de 1934. Esto va a expulsar de la vida administrativa a millares de españoles con penas que iban desde la multa, el apartamiento, como digo, la inhabilitación parcial o total de esas personas o el confinamiento o destierro. Sin embargo, ya terminada la guerra civil, se van a aprobar dos normas que van a ser fundamentales para la aplicación de la persecución a los denominados, más que denominados, a los enemigos políticos, que encontramos a partir de leyes como la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que se aprueba en 1940, o la Ley de Seguridad del Estado de 1941. Como digo, estas normas, que ya fijan penas de muerte incluso para determinadas actuaciones, como es la pertenencia a distintas ideologías políticas, la masonería y el comunismo, y ahora veremos qué entendía la ley por cada uno de estas organizaciones, y la actuación de determinadas prácticas que va a ser el marco legal que guíe la acción de los tribunales de justicia. Como digo, en parte a esta legislación se va a ir desarrollando en los años inmediatamente posteriores a la finalización de la guerra civil una amplísima represión que abarca a sectores muy variados de la sociedad española. Este que veis es el ejemplo de un expediente de responsabilidades políticas. Como veis, hay un juzgado, en este caso está en la Plaza de Castellón, de responsabilidades políticas y que encausa a una persona en función normalmente de denuncias sobre su pasado, sobre su militancia en determinada organización política o pertenencia a determinado partido o sindicato. Estos expedientes van a extenderse durante estos primeros años de la posguerra. Sin embargo, como digo, va a ser la aprobación de estas normas, como la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo o la Ley de Seguridad del Estado, las que otorguen el marco legislativo que permita el procesamiento de distintos grupos de personas. Como veis, se considera en esta norma que constituye figura de delito, castigado conforme a las disposiciones de la presente ley, el pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas a las que se refieren los artículos siguientes. Se considera que son masones todos los que han ingresado en la masonería y no han sido expulsados o no se han dado de baja de la misma, y a efectos de la ley se considera comunistas a los inductores, dirigentes y activos colaboradores de la tarea o propaganda soviética, trotskistas, anarquistas o similares. Como veis, son definiciones que no suponen la pertenencia a una determinada organización política, sino que en gran medida responde a una consideración genérica de carácter ideológico. La pertenencia a esas organizaciones y por tanto los delitos de masonería y comunismo serán castigados con la pena de reclusión menor. Si concurriera circunstancias agravantes del artículo 6, la pena será de reclusión mayor. Y esas circunstancias agravantes incluyen la pertenencia a determinados grados dentro de la propia masonería, del 18 al 33, o haber desempeñado algún cargo o comisión que acredite esa especial confianza en el caso de la masonería, y en el caso del comunismo el figurar dentro de los cuadros de agitación, en las jefaturas y en los núcleos de enlace con las organizaciones extranjeras, o el haber participado en congresos comunistas. La Ley de Seguridad del Estado incluye toda una serie de tipos penales que van
desde la acción contra el gobierno o contra alguna de las instituciones del Estado, castigados, como veis, con tremenda dureza, incluyendo la pena de muerte. Como veis, se incluye que los delitos de traición que define el Código Penal serán castigados con pena de muerte, incluyendo la toma de armas contra la patria, es decir, una acción semejante a la que dio lugar a la guerra civil, en el caso de que, lógicamente, ese golpe no triunfara. Y en el artículo 2 se establece que los actos encaminados a sustituir por otro el gobierno de la nación, a cambiar ilegalmente la organización del Estado, a despojar en todo o en parte al jefe del Estado de sus prerrogativas y facultades, será castigado con la pena de 15 a 30 años de reclusión. Y cuando para la consecución de estos fines se empleara la lucha armada, la pena será de muerte para los promotores y jefes. Como veis, supone una acción que va dirigida claramente a todas aquellas organizaciones, adquieran una forma estrictamente política o ya desarrollen formas de acción terrorista que actuaran de forma decidida contra el propio régimen. Los expedientes de represión van a proliferar a través de juicios sumarísimos que se ven sometidas a la jurisdicción militar, por tanto tienen un carácter rápido, de ahí lo de sumarísimo, y a la vez están presididos por un juez militar. Estos jueces, a pesar de que aparentan dan un aspecto de apariencia, como digo, de Estado de Derecho, no dejan de incurrir en notables más que contradicciones, en notables deficiencias. Algunos de ellos van a juzgar no solo a personas por hechos muy antiguos, incluso anteriores a los tipos penales que se utilizan, sino en ocasiones personas que ya han sido ejecutadas. Es decir, que simplemente se confirma lo que había sido un paseo previo. Por otra parte, el grado de imparcialidad de estos jueces quedaba en entredicho. Hay una anécdota muy conocida en la que en cierta ocasión, dirigiéndose al reo, el juez habría dicho que pase el condenado, es decir, anticipando incluso el resultado del juicio antes de la propia celebración del mismo. Estos juicios en los primeros años de la guerra van a ser especialmente duros en cuanto a sus condenas, con penas de prisión muy altas y numerosísimas sentencias de muerte. Pero como decía, a medida que el propio régimen se va consolidando, considera menos grave la presencia de estos opositores, vamos a ir viendo que la intensidad de estas sanciones se va a ir relajando. Un ejemplo muy famoso lo tenemos en la figura del dramaturgo de Guadalajara, Antonio Buero Vallejo. Antonio Buero Vallejo, por militancia en el Partido Comunista, va a ser condenado a muerte tras la Guerra Civil, donde coincidirá, por ejemplo, con el poeta Miguel Hernández. Buero Vallejo es el autor del famoso retrato dibujado del poeta, y esa condena a muerte va a ser posteriormente conmutada por una pena de prisión perpetua, y la prisión perpetua finalmente por una pena de, creo recordar que eran 8 años de prisión, hasta el punto de que Buero Vallejo no solo va a abandonar la prisión tras su condena a muerte, sino que en los años 40 va a ganar el Premio Nacional de Teatro por su primera obra, Historia de una escalera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sin producirse un cambio en los hechos probados o en las características de los delitos que se le imputan a las distintas personas, se va viendo cómo el régimen empieza a considerar menos peligroso a un grupo de personas a los que progresivamente, como digo, en un lapso de tiempo que puede llegar a una década, va a ir liberando, a pesar de que en un primer momento muchos de ellos han sido condenados a muerte. Entre las
castigos que van a imponer estos tribunales de represión, estos juicios sumarísimos, además de la pena de muerte o de la de prisión, entran las penas con trabajos forzados. Algunas de las obras más conocidas llevadas a cabo por este trabajo de los presidiarios va a ser el llamado Canal de los Presos, que se fabrica en Sevilla entre 1940 y 1962, o la obra emblemática de este momento del régimen, que va a ser el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es una obra monumental concebida por el propio Franco, que decide su ubicación en Cuelgamuros y que en 1940 se concibe, como digo, como una obra en memoria de los miembros del bando nacional que habrían participado en la guerra civil y que cuando se inaugura, a partir de la finalización de su construcción en 1958, se va a presentar, tras un cambio que va a ser recogido en el propio Boletín Oficial del Estado, como una obra de reconciliación donde estarían enterrados caídos en ambas trincheras, es decir, caídos tanto del bando republicano como del bando nacional. La obra del Valle de los Caídos va a ser una obra en la que se va a contar con la participación de presos entre los obreros de la construcción, aunque la mayor parte de ellos son presos libres, que van a encontrar en la construcción una posibilidad de redimir penas. Creo recordar que por cada día de trabajo se redimían 2 días de condena y recibían una paga equivalente a la de los trabajadores libres. De tal modo que se dieron caso de que alguno de los presos, una vez concluida el tiempo de condena, va a seguir trabajando como trabajador libre en la construcción del Valle de los Caídos. Un ejemplo de ese carácter de la represión y de esta modificación que la represión va teniendo en los años subsiguientes es la figura de Juan de Ávalos, que es el autor de las esculturas monumentales de los 4 evangelistas a los pies de la gran cruz monumental o de la piedad sobre la que descansa la propia cruz, que habiendo participado en la guerra en la zona nacional va a ser posteriormente depurado, de acuerdo a la ley de responsabilidades políticas, como miembro del Partido Socialista por Mérida, y sin embargo va a ser el encargado de elaborar estas construcciones de carácter alegórico religioso que van a acompañar la construcción del edificio. Aquí veis, por ejemplo, la piedad monumental que esculpe Juan de Ávalos, el interior de la basílica, la cripta. Pero la vida dentro de las prisiones franquistas va a ser especialmente dura, marcada en gran medida por, como digo, todo un régimen penitenciario que va a mantener a centenares de miles de personas todavía en espera de juicio, algunos de ellos, como el dirigente socialista Julián Besteiro, que va a ser de los pocos dirigentes del bando republicano que permanezca en España tras la derrota de la República en la guerra civil, y que va a morir en prisión como consecuencia de las malas condiciones de vida. Lo mismo sucede con el caso que hemos citado antes del poeta Miguel Hernández. Como veis, por la propia fotografía, el encarcelamiento no solo supone la privación de libertad, sino el sometimiento a un régimen de propaganda intenso. Por lo que respecta a la oposición política, es una oposición política que va a presentar en los primeros años 2 grandes facciones. Por un lado, una oposición política que se desarrolla desde fuera de las fronteras de España, consecuencia de ese exilio republicano que vimos que seguía a la guerra civil y que se convertía en masivo en las cercanías de la finalización de la guerra a partir del año 1939, y la acción minoritaria de aquellos que se encontraban dentro del país y que van a realizar actividades de oposición de carácter limitado, tanto en sus consecuencias como en
su alcance o participantes, y que progresivamente van a ir mostrando un distanciamiento muy marcado, especialmente en aquella organización que va a convertirse en la quintesencia de la oposición al franquismo, que es el Partido Comunista de España, cuyas diferencias entre el Comité Central establecido en el extranjero, en París o en Bucarest, y la militancia que actuaba dentro del país, va a expresar profundas diferencias por el propio análisis de las circunstancias en las que se vivía en el interior del país. Por lo que respecta al exilio, decíamos que este era un exilio masivo, que entre 1939 y 1941 van a salir de España unas 400.000 personas, que afecta a personas de distintas ideologías, pero que va a expresar muy pronto las diferencias que existían dentro de las propias organizaciones vinculadas al Frente Popular, y que en el exilio se van a mostrar entre las dos figuras ligadas al Partido Socialista Obrero Español, que son Indalecio Prieto y Juan Negrín. Y a partir de 1941, y a pesar de que, como digo, afecta tanto a dirigentes, ahí os ponía el ejemplo de Niceto Alcalá Zamora, como a población común, a partir de 1941, cuando la situación, especialmente en Francia, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión de Francia por parte de la Alemania nazi, sea más dura, y a medida que, como veíamos, la represión del régimen va perfilando con mayor claridad sus enemigos principales y relajando la presión sobre otras personas, muchos de los exiliados, al comprobar que no existían causas pendientes en España, o que las causas pendientes eran relativamente leves, van a retornar al país a partir de 1941. Los destinos de este exilio entre 1939 y 1945 van a ser principalmente Francia, donde van a recalar gran parte de los emigrantes que salen a pie por la frontera pirenaica; México, que va a ser el único país que a lo largo de todo el periodo no va a reconocer al régimen franquista y va a dar siempre legitimidad al gobierno de la República en el exilio; Argentina y Chile; República Dominicana, Cuba y Venezuela, entre los destinos principales de América; y para aquellas figuras más ligadas al Partido Comunista de España, o que hayan sido vinculadas a esa expresión de propaganda que va a ser la salida masiva de niños, van a dirigirse a la Unión Soviética, donde van a permanecer una gran parte de estos niños, que son conocidos como los niños de la guerra o los niños de Rusia, y que en un número reducido retornarán a partir de la década de los 50 al país. Durante el primer franquismo, es decir, entre 1939 y 1959, vamos a ver, como digo, una doble oposición. Por un lado tenemos la oposición republicana. Esta oposición republicana se organiza en el exterior, manteniendo en los primeros años unas instituciones de vínculo con la Segunda República, es decir, un gobierno y unas cortes republicanas en el exilio, pero a pesar de ese intento, como digo, de mantener la legitimidad republicana, pronto se van a dejar sentir las diferencias entre las distintas formaciones políticas, e incluso entre las organizaciones que se crean para ayudar o proteger a los republicanos que se encuentran en el extranjero. Así, la JARE, la Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles, que impulsa Indalecio Prieto, se ve enfrentada con el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, el SERE, de Juan Negrín. Un enfrentamiento que incluso lleva al robo
de los recursos que una de estas organizaciones, el SERE, había sacado de España, fruto también de esa acción de pillaje de la retaguardia, y que va a ser capturado por el Jare, el barco en el que se transportaban estos recursos, iniciándose un agrio debate entre Negrín y Prieto sobre la titularidad de esos recursos económicos. Por otra parte, tenemos una oposición monárquica que va a vincularse a la figura de Don Juan de Borbón. Don Juan es el tercero de los hijos de Alfonso XIII, que va a convertirse en titular de los derechos dinásticos, toda vez que sus hermanos mayores van a renunciar a los derechos a la corona por presión de su padre Alfonso XIII, el primero de ellos porque había heredado la hemofilia de su madre, la reina María Victoria de Battenberg, y el segundo de sus hijos por su carácter de sordomudo. Don Juan, que se había ofrecido en los años de la Guerra Civil para participar en los ejércitos que dirigía Franco, va a concentrar a su alrededor a aquellos sectores que aspiran a una restauración de la monarquía. Va a ser especialmente importante hacia finales de la Guerra Civil, cuando se consideraba que el régimen de Franco iba a ser incapaz de sobrevivir a la caída de sus valedores alemanes e italianos derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Eso le va a llevar a solicitar en su manifiesto de Lausana en 1945 la restauración de la monarquía como una vía para la recuperación de la democracia y la superación de la ruptura que habría generado la guerra civil. Este manifiesto va a provocar un enfrentamiento, un distanciamiento entre Franco y el propio Don Juan, que apartará definitivamente al hijo de Alfonso XIII como posible sucesor o como restaurador de la propia corona. Dentro del ejército, algunos principales dirigentes del bando nacional, como era el general del ejército del aire, el general Quindelán, van a demostrar esas cercanías a las posiciones monárquicas, conspirando, pero sin llegar a causar un deterioro destacado en el propio régimen. Y por último tenemos una oposición interior vinculada estrechamente con la acción del Partido Comunista de España, única formación que va a mantener una línea de actuación constante a lo largo de todo el periodo franquista, toda vez que otras organizaciones como el anarquismo va a ser progresivamente depurado como fruto de esta acción represiva, y otras organizaciones, como podría ser el Partido Socialista Obrero Español, apenas tiene presencia en el interior del país. De tal modo que, desde el punto de vista político, la oposición política se articula en torno al Partido Comunista de España. Entre la acción de esta oposición interior tenemos dos tipos. Por un lado, el maquis, que es una acción de carácter terrorista en la que grupos armados infiltrados en las zonas más agrestes del territorio, en ocasiones incluso vinculadas a acciones de mayor calado, como va a ser la denominada invasión del Valle de Arán en 1944, que pretendía implicar o extender el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el que se estaba produciendo la liberación de Francia a España, y tratando de arrastrar al régimen de Franco en la caída de las potencias nazifascistas, y que en gran medida va a orientar este maquis sus acciones contra puestos de la Guardia Civil y del Ejército en zonas bastante apartadas de los grandes núcleos de poblaciones, sobre todo una acción en el ámbito rural, que va a ser progresivamente sofocada, especialmente por la actuación de la Guardia Civil.
En otro orden de cosas, la actuación, la oposición tanto laboral como estudiantil va a empezar o a destacar a partir de 1956, rompiendo la hegemonía que hasta ese momento mantenía en el ámbito universitario el SEU, el Sindicato de Estudiantes Universitarios, de vinculación al movimiento nacional, por tanto falangista, pero que, como digo, y dado el escaso número que tenían los universitarios en España, va a tener una repercusión en la estabilidad del régimen muy limitada, una vez que, como hemos señalado, a partir de 1953-1955, el régimen vaya consolidando su posición en el marco del concierto internacional. Este que estáis viendo es el manifiesto de Lausanne, en el que se presenta la República como una vía para una nueva guerra civil y a la monarquía como la única institución capaz de mantener la concordia entre los españoles. Fijaos en los dos últimos párrafos. Corre España el riesgo de verse arrastrada a una nueva lucha fratricida y de encontrarse totalmente aislada del mundo. El régimen actual, por muchos que sean sus esfuerzos para adaptarse a la nueva situación, provoca este doble peligro. Y una nueva república, por moderada que fuera en sus comienzos e intenciones, no tardaría en desplazarse hacia uno de los extremos, reforzando así el otro, para terminar en una nueva guerra civil. Solo la monarquía tradicional puede ser instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles. Solo ella puede obtener el respeto en el exterior mediante un efectivo Estado de Derecho y realizar una armoniosa síntesis del orden y de la libertad en que se basa la concepción cristiana del Estado. Esta pretensión, como digo, de convertir en eje de una supuesta superación del franquismo cuando fuese derrotado cuando hubiese acabado la guerra mundial. Fijaos que el manifiesto está firmado el 19 de marzo de 1945. La guerra mundial va a finalizar en Europa en mayo del 45, el 8 de mayo del 45, y se consideraba, como decimos, que el régimen de Franco no sobreviviría a el nuevo orden que se construiría en el mundo tras la derrota de las potencias del eje. Aquí veis imágenes de milicianos del maquis. Se trata, como digo, de guerrilleros vinculados al Partido Comunista de España, que en 1944 van a iniciar una arriesgada operación con la ocupación del Valle de Arán en los Pirineos y que buscaba una intervención, una respuesta militar por parte del régimen franquista que permitiera la entrada de las fuerzas aliadas en España y que supusiera la caída del régimen de Franco como consecuencia de la derrota que ya estaban experimentando los regímenes italiano y alemán. La invasión del Valle de Arán va a ser rechazada por las fuerzas franquistas y el surgimiento de estos grupos de guerrilleros, de maquis, en distintas zonas montuosas del interior peninsular, pues en la zona de los Montes de León, Sierra Morena, Sistema Ibérico, va a mantener una intensa lucha, sobre todo con efectivos de la Guardia Civil, en la que progresivamente van a ir siendo cercados y reduciendo su influencia al no conseguir el esperado levantamiento que consideraban inminente por la oposición que habría despertado el régimen de Franco entre la población general. La oposición estudiantil va a manifestarse a partir de 1956-57 con la prohibición del Congreso homenaje a Ortega que se planteaba para 1956. Ortega había muerto el año anterior y que va a ser prohibido por el régimen. La figura de Ortega va a ser una figura especialmente
complicada de manejar por parte del régimen franquista, incluso por parte de la oposición, toda vez que Ortega, durante la guerra, va a firmar un manifiesto a favor del bando republicano, se va a desdecir de ese manifiesto, señalando que había sido forzado a su firma, va a mantener el prestigio que tenía como figura más importante de la intelectualidad española, una vez sobre todo que Unamuno muere en 1936, y creo recordar que fue en 1949 cuando decide retornar a España, algo que le va a suponer una reducción de prestigio en algunos sectores de la oposición al franquismo, pero el franquismo no va a permitirle retornar a sus actividades docentes, no recupera su cátedra y va a seguir su actividad, sobre todo a través de conferencias y de publicaciones. Su muerte en 1955 va a ser el hecho que impulse este congreso homenaje a Ortega. En la organización de este homenaje y en ese impulso dentro del mundo universitario se crea un Congreso Nacional de Estudiantes que pretende romper el monopolio que desde el punto de vista político mantenía en la universidad el sindicato de estudiantes universitarios vinculado al movimiento, y donde figuran personajes que luego van a adquirir importancia y relevancia en la oposición antifranquista, como Javier Pradera, Enrique Múgica, que será posteriormente ministro en los gobiernos de Felipe González, o Ramón Tamames. El resultado va a ser una ruptura en esa tranquilidad que presentaba el mundo universitario, con enfrentamientos entre estudiantes y falangistas, con pérdida de influencia de las posiciones del SEU y con el cierre de la universidad. Como resultado de esta agitación en el mundo universitario va a ser destituido el ministro de Educación, Joaquín Ruiz Jiménez. Como digo, esta oposición estudiantil, que se une también con algunas de las primeras expresiones de oposición laboral, como es una huelga en rechazo a los precios del transporte público en Barcelona, marcan estos años de 1956-1957 como los del desarrollo de una oposición interior. Entre los opositores de esta época destaca el que luego sería ministro de Cultura también en los gobiernos de Felipe González, Jorge Semprún Maura, entonces militante del Partido Comunista de España y que actúa en el interior como enviado del partido bajo la identidad de Federico Sánchez. De hecho, va a publicar sus recuerdos de esos años en un libro conocido como Autobiografía de Federico Sánchez, donde señala las diferencias que existían entre el análisis que personajes como el propio Semprún van a realizar de la situación política y social de España y la que se hacía en el Comité Central del Partido Comunista, controlado en esta época por Pasionaria y por Santiago Carrillo, que entendían inminente el estallido de una oposición popular hacia la dictadura y que Federico Sánchez no percibía en su acción dentro del propio país. Estas discrepancias entre los comunistas del interior y los comunistas del exterior van a desembocar en purgas internas dentro del propio Partido Comunista de España, con la eliminación física, con el asesinato de algunos de los dirigentes del Partido Comunista en el interior, que van a ser expuestos a la represión franquista, van a ser traicionados, o con la expulsión, como sucederá años después, de estos
jóvenes que se enfrentan al análisis que se hacía desde fuera de la situación política en España, como le pasa al propio Jorge Semprún. A partir de 1960 vamos a hablar de una segunda etapa de opositores, una segunda generación, que viene marcada en gran medida por el surgimiento de opositores que ya han crecido en el franquismo. Como hemos dicho, esta primera generación de opositores son figuras que hicieron la guerra civil, son figuras que participaron en la guerra mundial, algunas de ellos, y que en gran medida, como digo, están ligadas a los acontecimientos fundacionales del franquismo. Esta segunda generación de opositores, la que va a protagonizar los 3 lustros que van del 60 a la muerte de Franco, va a estar formada por jóvenes que eran niños cuando la guerra civil o nacen ya en la propia posguerra, y que van a ir adquiriendo su madurez política y opositora en esta década de los 60-70. Se trata en gran medida de muchos personajes vinculados estrechamente a las figuras más relevantes del propio régimen. Es decir, personas que, aunque van a militar en el Partido Comunista de España o en otras formaciones de la oposición antifranquista, van a estar ligados familiarmente de manera muy estrecha con algunas de las figuras más notables del régimen. Voy a poner 2 ejemplos, simplemente pues eso, a modo de caracterización. El que fuera presidente de Castilla-La Mancha desde su fundación y durante gran parte de la historia de la autonomía, José Bono, era el hijo del jefe del movimiento de su pueblo. Por tanto, era el hijo de una persona ligada directamente a la propia estructura política del franquismo. O la que luego fuera vicepresidenta del gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, va a ver cómo su padre, que efectivamente va a ser depurado en un primer momento, va a integrarse como hombre de confianza de uno de los principales ministros del régimen de Franco. Por tanto, como digo, estamos hablando de una generación en la que muchas de las figuras más destacadas de estos opositores están vinculados, como he señalado, al propio régimen. Vamos a destacar entre esta segunda generación de opositores una oposición de carácter liberal, que va a tener como expresión más clara el denominado contubernio de Múnich por la prensa del movimiento. Vamos a señalar lo que probablemente vaya a ser uno de los golpes ideológicos más sentidos por el propio régimen, como es el progresivo cambio de oposición de la Iglesia Católica a medida que se hacen efectivas las directrices señaladas en el Concilio Vaticano II. Y vamos a destacar la oposición comunista, que va a ser la más activa de cuantas conforman la oposición al franquismo, y que expresa 2 ámbitos de acción en el interior especialmente notables, como son la oposición sindical y la oposición estudiantil. Vamos a ver también el surgimiento de un nuevo fenómeno, que es el terrorismo de corte ideológico, con expresiones como va a ser el surgimiento de ETA a finales de la década de los 60 y del FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, que van a sembrar de sangre los últimos años del franquismo. Y por último nos vamos a detener en el estudio del instrumento represivo que pondrá en marcha el franquismo en estos años, que va a ser el Tribunal de Orden Público, que estará activo entre 1963 y 1977. Bueno, con esta presentación general de la segunda generación de opositores lo vamos a dejar por hoy. Mañana veremos cada uno de estos aspectos y presentaremos las líneas generales de la cultura durante el franquismo.